Yo soy Chiquinquirá Muset. Represento los artesanos de Baninita en el renglón de tallas en madera. Esto lo heredé de mi padre, un anciano de 90 años que a él le preocupaba cuando veía un pedazo de madera, le preocupaba en darle una forma, en buscarle utilidad al pedazo de madera. Buscaba cualquier tipo de madera, fuera mango, aguacate, lo que él conseguía más fácil, pues él lo agarraba y sacaba de allí generalmente rostros, unos rostros demasiado angulosos, con una nariz pronunciada, con sus grandes ojos, casi igual como aparecen en todas estas piezas, eran sus figuras grandes. De allí pues estuvimos haciendo y mirándolo y en la casa chequeando todos sus trabajos. Unas veces nos reíamos de lo feo que nos parecía y otras veces pues aceptándonos porque era un señor ya de 90 años. No entendí por qué con tanta facilidad él sacaba todas estas cosas, porque generalmente era con machete, cuchillo, sierra, cosa que yo no puedo hacer, porque yo lo hago a mano, palpando con mano, no utilizo sino una sola herramienta, que me parece tan fácil tallar la madera. Hago esta figurita porque es lo que la madera me pide. En su corazón me dice, saca esto, y yo saco esto. Si me pide, si la madera es más grande y me pide otra forma, pues haré otra forma. Mi papá se enamoró de un árbol de mango que cortaron y sacaron rolas. La primera vez que yo lo vi era una rola más o menos, digo yo, inmensa, como de 1 metro. Y sacó un rostro, pero fabuloso, muy bonito. Y desde ahí se emocionó cuando le decían, ¡qué lindo! Y él buscaba y otro pedazo y se lo enseñaba a uno, mira lo que hice. Entonces, a mí me parecía que sus caras eran feas. Y yo lo criticaba. Papá, por Dios, el mismo muñeco. Entonces él decía, ¿cómo va a ser el mismo? ¿No ve que es otro? No, no es otro, es la misma cara, papá. Entonces me dijo un día, pero usted no lo hace. Y me retó, sentí como la fuerza de su carácter, porque él era un coreano fuerte. Y empecé a tallar. Hice un desnudo muy... La gente decía que es muy bello, porque las figuras, las formas eran una cuestión muy, muy bonita. Y desde ahí me fui por desnudo y él me dijo, ay, pero ve la tonta, sí lo hace. Y empecé. Después, bueno, tuve un problema familiar, que mi hija se fue a estudiar y quedé como quien dice en guayabada y me puse a tallar desnudos y tallar, y eso eran 200, 300 desnudos del tamaño que fuera, chiquiticos, grandes, de 20 centímetros, de 10 centímetros, más chiquitos. Entonces me puse a producir como los chinos, de mucho. Eso era por serie. Entonces, bueno, desde ahí la gente le gustaba y empecé como a mi papá. También me emocioné. A la gente le gusta mi trabajo y por ahí me fui. La talla para mí significa un medio de expresarme y decir lo que yo soy. Digo yo, no podía decir yo soy este, yo soy lo otro, sino que en el momento que yo agarro una madera con la mano, yo siento lo que puedo hacer. La madera me dice, hazme algo ahí y sé que esa pieza me va a salir.
permiso de Dios. Nuestro Padre poderoso y el arcángel San Miguel, San Santo, puro y glorioso. Arcángel San Miguel, defiéndanos en la lucha, ampáranos contra la perversidad. Y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por los restos de Moisés, con la fuerza y con honor, así impusiste su ley. Bailaremos tu batalla con amor al bravo pueblo que nos libre del peligro cuando más cercano estemos. Bienvenido, supuesto rey de los guerreros. Bienvenido al mundo de las tinieblas. ¡No permitiréis que toques esos restos! ¿Quién eres tú para impedírmelo? ¡Soy un enviado de Dios! Ni tú ni tu Dios podrán vencerme. Mi fuerza del mal es superior a la tuya. Entonces, lucharemos. Con gusto lo aceptaré. Y el vencedor se lleva los restos de Moisés. He vencido al enemigo y haremos una fiesta a honor a la victoria. Pasó el peligro, y aquí ya pasó el peligro. El arcángel San Miguel ya derrotó al enemigo. Ya derrotó al enemigo. San Miguel, dame tu espada, también dame tu puñal. También dame tu puñal, líbrame de los peligros, lo mismo de todo mal. De todo mal, también me presta tu escudo, la fuerza de tu valor. La fuerza de tu valor, la hermandad de tus costumbres para la fuerza del folclor. ¡Vamos, muchachos! ¡Que empezó el parrando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!
Bueno, estoy muy agradecido por esa visita de ustedes a mi taller. Me complace muchísimo poder compartir con ustedes esta experiencia de un poco más de 10 años en la investigación sobre una materia prima que está íntimamente ligada a nuestra idiosincrasia y que en esta propuesta de trabajo se reivindica la materia prima y el valor agregado pasa a ser el arte. El taparo es para mí un hallazgo importantísimo. Yo accedo a él con la concepción de que es una madera muy fina y como tal la trato. El taparo ha sido presente en toda la vida republicana nuestra desde nuestros antepasados y yo lo asumo como materia prima para este trabajo porque es una materia prima que está en todas partes. Aquí el taparo se da en todos los suelos. En todos los suelos del país se da el taparo. Y un día, estando en el campo, me fijé en una mata de taparo y buscando materias primas de más fácil acceso para los artesanos, me fijé en él y empecé a trabajarlo. Mi experiencia artesanal, que es muy rica, porque vengo de la orfebrería, de la talla, del diseño gráfico, de todas las áreas del trabajo artesanal, me permitió entonces verter en esta materia prima todo ese conocimiento. Y pude ir profundizando día a día en el trabajo de esta materia prima hasta lograr cosas que hasta el momento eran totalmente inéditas. Por ejemplo, esta investigación me permitió descubrir la alta higroscopicidad de este material. La higroscopicidad es una cualidad física que tienen los materiales que le permiten intercambiar su humedad con la del medio ambiente. Y el taparo es exquisitamente higroscópico. Es decir, esto es una materia prima que no muere nunca. Las piezas que yo logro hacer con esta materia prima, cuando hay humedad se cargan de humedad y cuando empieza a hacer calor botan esa humedad y empiezan a producir movimiento. Por eso es que la pieza nunca es la misma. La pieza es totalmente cambiante. Las piezas que ustedes ven son piezas de una gran riqueza temática y, como les dije antes, en ellas el valor agregado es el arte. El taparo ha tenido una gran aceptación, este trabajo ha tenido una gran aceptación y sobre todo los artesanos que antes trabajaban el taparo haciendo piezas solamente utilitarias, han visto en esta propuesta la posibilidad de prolongar, de exhibir su trabajo, de hacer un trabajo mucho más profuso, mucho más importante, mucho más rico. Y es por eso que se está creando escuela, que mi trabajo ha estado creando escuela sobre el aprovechamiento de esta materia prima. El taparo, nosotros podemos hacer una interacción del hombre con el árbol. Esta pieza, por ejemplo, es una pieza hecha en el propio árbol. Se crea un instrumento y se le pone al taparo, estando el taparo jojoto, y el taparo entonces nace condicionado, crece condicionado al instrumento que hemos creado y produce cosas tan bellas como esta. Podemos hacer taparos chatos, planos, totalmente cilíndricos, aplanados, además de las variedades, la infinita cantidad de variedades que hay. Aún no sabemos cuántas de esas variedades tenemos en Venezuela. Además de eso, podemos crear nuestros propios taparos. Podemos hacerlos cuadrados, podemos hacerlos pentagonales, podemos hacer cualquier cosa. El único límite que esta materia prima tiene es la imaginación de quien lo ejercite, de quien lo trabaje. El taparo tiene una superficie como esta. Este es un taparo. Este es un taparo normal de una variedad mediana. Nosotros tenemos en Venezuela desde uno que va de 1 pulgada más o menos, el tamaño de un limón, hasta uno de 52 centímetros, que está en el territorio de los Bari, en Casigua el Cubo, entre Táchira y el Zulia, que es un taparo de 52 centímetros, que en el pasado se utilizó para cargar agua. Ahora, de este taparo, yo pude hacer una pieza como esta. ¿Quién pudiera imaginar que de esta forma pudiera salir una forma tan plana como esta? Bueno, esto es posible gracias a la alta higroscopicidad de este material.
Yo soy un maestro artesano que tiene muchos años en la profesión. Mi nombre es Pedro Reyes Millán, soy un margariteño que tiró el ancla en los llanos y tengo ya en el trabajo artesanal más de 40 años y puedo vivir dignamente este trabajo porque me apasiona, me identifica y me contiene. Prácticamente estoy anunciando mi nombre. Por cierto, que estamos muy claros en eso. Me llamo Anselmo López. Y me encuentro aquí en Barinas, donde, por cierto, soy barinés 100%. Porque nací en Barinas y me crié en Barinas y permanezco en Barinas. Justamente yo tenía apenas unos 11, estaba entre los 12 y los 12 años, cuando estuve esa inclinación por ese instrumento como lo es la bandola, y fue tan grande mi preocupación por aprender a tocar ese instrumento que me di la tarea de buscar una tabla, la labré con un machete, busqué una totuma y busqué una cebolleta y la preparé con ceniza, hice la mezcla y le pegué la totuma a la tabla, le hice un hueco y le pegué un sostén aquí para sostener las cuerdas y las clavijas. Luego le puse unos trastes de coral y encuerdé el instrumento, y con eso pues empecé mi primera práctica, porque verdaderamente que me aficionó mucho el instrumento. Por cierto que ahí me llegó un desconocido al caserío de otro pueblo y se instaló en el mismo caserío con una bandolita que apenas tocaba 5 canciones. Un momento, con un descuido que tuvieron ellos para los efectos de salir de un descanso por allí a la orilla de un estero, por lo menos seguramente que iban a hacer pipí, y yo aproveché que dejaron la bandola sola, ahí la agarré y me puse a tocar algo de lo que yo había practicado anteriormente con la bandolita de totuma. Eso llegó el dueño de la bandola y me consiguió con la bandola. Por cierto, yo me asusté, porque uno de esas edades, cuando está en esas cortas edades, respeta mucho al ajeno. Y entonces me dijo, no, Anselmo, no te pongas mañoso. Síguele dando porque me gustó lo que estás haciendo. Tú vas a ser músico. Y justamente ese hombre me dio aquella iluminación de lo que yo iba pensando, pues. Y además pues me brindó la oportunidad. Además, cuando se fue ayer en la tarde, le dijo a mi mamá, pasó por mi casa, me dejó en mi casa y le dijo a mi mamá, Maximiliano, dame el favor y me guarda este instrumento por ahí. Si Anselmo lo necesita, entrégaselo porque el muchacho va a aprender a tocar, va a hacer música. Así fue, lo dejó tocar, cómo no, en la tarde, como a las 7 de la noche, agarré yo la bandola y me iba para atrás de la casa, me puse a darle y claro que le sentía como más calor, como más sentimiento, más armonía. Era una bandola pequeñita, rústica, pero era más bandola que la que yo había construido. Bueno, en eso pues fue, con ese señor fue a quien yo pude agradecerle, porque a los músicos profesionales no fue posible quien me pudiera prestar una bandola y quien me pudiera decir, ponga este dedo aquí, ponga este por aquí, y el otro por allá, y dele por aquí. No, eso era muy delicado y muy estricto antes. De manera pues que eso, lo que aprendí para esa época lo aprendí por mis propios medios. Me recuerdo muy bien que la primera pieza que preparé, la primera música, la intitulé Recordando a Ciudad Nutria. Y después hice otra que la intitulé Chaparralito de Nutria, mencionando el caserío donde yo nací. Y la tercera composición la intitulé Serenata en Ciudad Nutria. He mencionado así a Ciudad Nutria 2 veces en mis composiciones musicales. Bueno, después cuando estuve en París, allá acordándome de tantas cosas buenas aquí en mi país, en Venezuela, mi
estado, vaina. Y empecé a puntear algo entre eso, ¿cómo no? Se me grabó algo, con los tragos que tenía, se me grabó algo de lo que hice y no se me olvidó. Como los 4 días me acordé que yo había practicado algo así, completí y le hice algo más. Lo cierto es que la canción no es fácil, es bastante difícil, que no pude terminarla en París, vine a terminarla aquí en Venezuela, pero cuando la terminé de una vez fue para el acetato. En 1, en 2, en 3, 4 acetatos fue seguidamente. Hasta para una colección del Ministerio de Educación participó. El Trapeado.